Hay una piedra que te impide caminar. A su nombre, gloria a Dios. Dios me lo bendiga a cada uno, gloria al Señor en esta hora, en esta mañana. Ya mismo vamos a cruzar la tarde, gloria al Señor. Este es su hermano y amigo, el pastor Jesús Osorio, presidente del Ministerio Internacional Tlaela. Hoy venimos, gloria al Señor, para compartir una palabra con ustedes, gloria al Señor. Me disculpan que esto se supone que lo hubiese dado en el día de ayer, pero estuve bastante ocupado y no pudimos lograr dar nuestra transmisión. Pero hoy, como es debido, aquí estamos, gloria al Señor, para poder compartir el mensaje de hoy bajo el tema cuando no entiendes a Dios. Muchos de nosotros hemos estado en esa posición donde nosotros a veces no entendemos a veces cómo Dios trabaja. Y claro, hay una frase muy escogida y muy expresada dentro de la comunidad cristiana, y es la siguiente: a Dios no hay que entenderlo, sino hay que obedecerlo. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el hombre con su mente finita jamás va a poder entender a Dios. Y yo dije en una ocasión que en el momento que tú trates de meter a Dios aquí en esta cabeza, dejó de ser Dios. Eso es lo que lo hace a Dios único y especial. Es lo que lo separa y lo distingue a Él de cualquier otro Dios. Que Él es soberano. Él es su propia deidad. Y que sí, que ahí es lo que lo identifica a Él, es que es eso mismo, que no hay forma de descubrirlo, no hay forma de entender las cosas de Dios. La Biblia dice que sus caminos, los caminos de Dios son más altos que los de nosotros. Y que no hay forma de nosotros realmente llegar a un punto, ni tan siquiera medio, donde usted y yo podamos decir, sí, ya yo sé cómo Dios trabaja. Es más, usted no tan siquiera podría decir, yo sé que Dios trabaja de esta manera porque Él ha creado un patrón fácil de seguir. No, porque ni el mismo diablo puede tan siquiera entender a veces a Dios. Dios ha creado desvío para que el enemigo se crea que Dios está trabajando por ese lugar, mientras que Dios está trabajando de otra manera. Y esas son las cosas que a veces traen un poquito, ¿verdad?, de confusión. Y cuando hablo de confusión, hablo de que uno se queda perplejo a veces, decir, Señor Dios mío, a veces no entiendo tu palabra. Tu palabra habla y exige ciertas cosas de parte tuya, pero luego tú haces otra. Entonces, lo que yo expuse ayer fue lo siguiente, y aquí es donde me voy a amparar. ¿Qué pasa cuando a veces, ¿verdad?, usted y yo deseamos algo, deseamos ver una actitud o una acción de parte de Dios, y vemos que Dios trabaja por otro lugar, o se desvía o se va por otro lugar? O sea, y puse el ejemplo, muchos de nosotros, a veces prejuiciosos, a veces con la mente mala, queremos que en casos, por ejemplo, de que el cristiano desobedezca a Dios, le voy a poner ese ejemplo, nosotros somos ligeros de querer que Dios castigue, que Dios derrame juicio, que Dios, es como si nosotros quisiéramos ver la maldad y exponemos a Dios como ¿verdad?, esta deidad que busca vehementemente ver el caos, la crisis, la destrucción, creando así una falsa representación de quién es Dios. Recuerden que eso fue lo que pasó con los amigos de Job, que asumieron equivocadamente cosas de parte de Dios que Dios no autorizó que pensaran o expresaran o representaran de Él.
Y a veces nosotros somos así. Nosotros vemos algo, una actitud, sea creyente o no, y rápido en la mente de nosotros, Dios te va a derramar juicio. Y yo he sido culpable de eso muchas veces. Somos ligeros de ver, es como una sed de querer ver el juicio de Dios derramado. ¿Y qué pasa cuando Dios no lo hace? ¿Qué pasa cuando Dios no quiere ceder a tus caprichos y a tus malos deseos? ¿Qué pasa cuando en vez de nosotros orar e interceder por esas personas, y Dios ve la mala actitud de nosotros? Egoísta, prepotente, orgullosa, petulante. Él dice, pues no me da la gana castigar. Tal es el caso con la historia que voy a tocar hoy, Jonás. Déjeme darle un poquito de la historia de Jonás. Jonás es un profeta, fue un profeta del Señor. Mucha gente equivocadamente, cuando hablan de Jonás, hablan de él como un profeta que desobedeció a Dios huyendo de su llamado. Y ese no es el caso. Jonás no está huyendo de su llamado, como muchos aluden a veces equivocadamente. Y lo aplican rápido a personas. Cuando Dios te llama y tú huyes de tu llamado, esto te puede pasar. Eso no es lo que se está refiriendo ahí. Jonás no está huyendo de su llamado. Jonás está huyendo de la responsabilidad que Dios le encarga de ir a un lugar llamado Nínive, que se consideraba una gran ciudad por la población y por su, ¿verdad? Por el tamaño geográfico, porque dice que era un terreno o una ciudad que se demoraba 3 días en cruzar a pies. Y él está huyendo de la responsabilidad que Dios le encarga. Míralo cómo empieza el primer capítulo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Escuchen bien, no es pregona a favor de ella, pregona en contra de ella. Es decir, ve y anuncia lo que yo te voy a decir en contra de esa ciudad. O sea, quiere decir que el mensaje era uno, que tenía que comunicar el profeta la mente y la intención de Dios para ese lugar. Dice, porque ha subido su maldad delante de mí. Ahí está. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchos están pensando cuando leen eso, pues él está huyendo de su ministerio. Y adjudican esto a personas que voluntariamente no responden al llamado de Dios. Sea por las razones que sea, yo no quiero ese ministerio es muy pesado, yo no voy a responder, eso es mucha responsabilidad, no voy a responder, yo no tengo tiempo, no me da el tiempo. No, eso no se trata de esto. La huida de Jonás es por esta siguiente razón, y esto lo vemos luego en el capítulo 4 de Jonás, pero no me quiero adelantar, le voy a dar qué es lo que estaba pasando con Jonás, que es lo que le pasa a muchas personas, y por eso es que muchos no entienden a Dios. Jonás es el tipo de personas que vemos hoy en día, que son gente prejuiciosa y discriminatorias al mismo tiempo. Tal vez tú te puedas identificar. Jonás era una persona súper discriminatoria. Esta era una persona que él entendía que la gente que vivía en Nínive no merecían la misericordia, el perdón y la salvación de Dios. Y así hay gente hoy en día en la iglesia que piensan por sus propios criterios que hay ciertas personas que no merecen el perdón de Dios, no merecen que Dios los perdone, los restaure, que no merecen que Dios los restituya, que no merecen nada. Para ellos ya resolvieron
en su corazón malo, siendo cristiano, en su corazón malo y en sus malas intenciones, ellos ya resolvieron, no, ese hermano cayó, ese hermano cometió ese pecado, ese hermano hizo esto, aquello y lo otro, Dios tiene que castigarlo. Y cuando Dios no lo hace, te enojas. No, quédate ahí. Porque a mí me falta ya poco mencionar nombre ya. Y la gente sabe que yo soy un atrevido. Todavía no encontraba a nadie que me haga frente. Más que el diablo. Quédate ahí porque hay gente que necesita escuchar esto. Esto no es cuando tú quieras y como tú quieras. Esto es si Dios le place. Nuevamente, yo he sido culpable también de querer ver que Dios castigue. Yo también he tenido esos momentos donde yo quiero, Señor Dios mío, pero baja un rayo y pártelo en dos para que aprenda. Yo he sido ese tipo de persona. Yo he sido de las personas que yo he tenido también esa mentalidad y conste, no lo estoy contando como que en la actualidad todavía lo sigo teniendo. Tengo que controlar mis emociones. Mire esto, mi amado. Hay personas que son bien educadas, pero jamás tú puedes educar a cualquier otra persona, pero jamás tú puedes educar tus pensamientos y tus emociones, porque se descontrolan. Las personas más educadas, las personas más talentosas y dotadas, han llegado a un momento que sus mismos pensamientos los ha traicionado y han provocado que den un mal testimonio. Tal es el caso de muchos de nosotros como cristianos, como ministros del Señor. ¿Que eso signifique que la actitud de otras personas estén bien? No, no. La gente de Nínive no estaban bien delante de Dios. No estoy siendo aquí el papel del abogado del diablo. Lo que estoy queriendo decir es que Dios había dado una orden. Vete y pregona en contra de esa ciudad, porque la maldad de ellos ha subido delante de mi presencia. Ese no era el momento de... Esto no es el momento ni de tú, ni de nadie, ni de mí, ni los profetas antes, ni los que existirán después. No es el momento de nosotros altercar con Dios, no es el momento de cuestionar, no es el momento de negociar, no es el momento de justificar. Este es el momento de obedecer, aunque no entendamos a Dios. Este era el momento de Jonás decir, si tú me estás enviando a pregonar en contra de esta ciudad, tú sabiendo lo malo que es esas personas, es porque tú sabrás lo mejor para ellos. Esa es la verdadera actitud que debemos de tener nosotros como iglesia. No es sentarnos en las sillas de jueces con ese espíritu altanero y ese espíritu de creernos que somos mejores que nadie y pensar que nosotros arbitrariamente podemos determinar quién puede salvarse y quién no. ¿Quién merece la misericordia y la gracia de Dios y quién no? ¿Quién merece el favor de Dios y quién no? No, eso no te corresponde ni a ti, ni a mí, ni a Jonás, ni a nadie. Que quede claro. Entonces, Jonás, dice el verso 4, que cuando vio que Jonás huye, dice así, Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Estas son una de las pocas veces que vemos que Dios mismo levanta tormenta. Por eso es importante nosotros discernir bien cuando se levanta una tormenta y no rápido adjudicarla. Ay, este es el diablo que me está atacando. ¿Y qué tú sabes si es Dios? ¿Qué tú sabes si la tormenta que se te está levantando es Dios mismo que te la ha levantado? Porque aquí dice bien claro en el verso 4 que Dios hizo levantar la tormenta. No fue el diablo. Posiblemente Jonás en su mente dice, no, esto es el enemigo. Esto es el diablo que me está atacando. No, esto era Dios mismo. Porque aunque Jonás no entendía cómo Dios operaba, no era el momento de él tratar de, con su intelecto, entender a Dios. Era con su corazón obedecerlo. Y ir a hacer lo que Dios le encomendó, punto, y se acabó. Hay momentos, mi amado, que usted tiene que entender que cuando Dios dice algo, tiene un punto, es que es punto, se acabó. No hay más nada que buscar. No lo hace y sufre las consecuencias tú.
No la persona que tú tanto deseas que le caiga el mal. Entonces tú sufres las consecuencias. Porque si Dios te dice, ora por esa persona que tú quieres tanto mal, y tú no lo haces, las consecuencias son para ti. La tormenta se viene para ti. Intercede por esa persona que tú tanto quieres que le pase algo mal, porque te traicionó o porque te ha juzgado, te ha criticado, te ha difamado. Ha sido una persona que según tu criterio ha sido un desobediente, está al garete, está haciendo lo que da la gana. Y conste que todo lo que estoy diciendo es lo que han dicho de mí, pero yo sé que hay alguien que se puede relacionar con lo que yo estoy diciendo. Y hay gente que me desean mal, yo lo sé que sí. Desean, uy, Señor, ¿cómo tú no lo has matado allá en Ecuador? Señor, ¿cómo trata de matarlo en algún lado? Algún lado de esos viajes que él está dando. Trata de enterrarlo por allá. O sea, yo sé que hay gente así. Amado, yo sé que yo soy jocoso a veces, pero usted se sorprendería la malicia que hay dentro del pueblo que dice haber sido regenerado y transformado por la obra del Espíritu Santo. Tú te sorprenderías de la gente, del calibre de maldad que hay en los corazones. Pero Jonás huye. Cuando usted sabe la historia, se levanta la tormenta. Los que van en la nave se dan de cuenta que esto es algo de parte de Dios para el profeta. El profeta se descubre, lo lanzan al mar, se lo traga un pez. En la Biblia vemos la oración, en el capítulo 2, vemos la oración que él comienza a hacer. Amén. Y luego, cuando Dios escucha que en el verso 10 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra, el capítulo 2 del verso 10, vemos ahí que Jonás, después de 3 días en el estómago del vientre del pez, escupido. En el capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Escuchen bien, cuando Dios te habla por segunda vez, no espere la tercera. No esperen la tercera. Dios puede hablarte una y puede hablarte dos, pero no espere la tercera. En la primera le costó al profeta ser tragado por un pez. No busque que tú seas tragado también por uno. Y estoy hablando en términos de metáfora y simbólico. Cuando le vino la palabra de Jehová por segunda vez, en el capítulo 3 vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, no es tanto que tú tienes que obedecer lo que Dios te dice hacia dónde tú vas, sino que tú tienes que obedecer en lo que Él dice que tú vas a decir, que no es lo que a ti te da la gana. Por eso es que yo tengo un problema con los profetas de toiles hoy en día, estos profetas de ducha, profetas de piscina, de agua dulce. Porque son profetas, mi amado, que parecen Walter Mercado. Están como que, es como si tuvieran, son adivinos la mayoría. Son personas, son profetas de la prosperidad, te quieren prosperar, te quieren bendecir, te quieren meter a la fuerza en mansiones y te hacen pactar para que tú recibas la bendición y recibas la sanidad. Pero ninguno de ellos habla la palabra de Dios. Ninguno te dice lo que verdaderamente Dios quiere que tú escuches. Mira, enderezate, que así no vas para ningún lado. Estás más virado que un gancho de ropa. Mira, estás frío, métete más palo caliente. Mira, deja ese pecado, que ese pecado te está llevando al camino de la muerte. O sea, no estamos viendo predicador, y claro, dentro de la profecía tiene que haber, como dice la Biblia, tiene que haber exhortación, edificación y consolación. Si esas tres cosas no están en la manera en que un profeta actúa, entonces hay que escudriñar esa palabra del Señor. Pero mira esto, no tanto se hace caso y se obedece hacia donde Dios te envía, pero también tienes que hacer caso en lo que Dios dice que tú tienes que decir. Y dice ahí mismo en el verso 3,
Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Mire esto, conforme a la palabra de Jehová. Yo les voy a mostrar que aún todavía Jonás no se había arrepentido. O sea, se arrepintió como muchos de nosotros, que se arrepintió cuando se vio entre la espada y la pared. Se arrepintió cuando vio su crisis. Pero yo le voy a mostrar que en verdad, él solamente fue por las consecuencias que experimentó. Pero no estaba todavía convencido que verdaderamente él iba porque había amor dentro de él hacia ese pueblo. Como muchos cristianos todavía. Hay cristianos, mi amado, que hacen las cosas porque han experimentado y han visto la mano de Dios en consecuencia. Y tienen temor de volver a pasar lo mismo. Y lo hacen conforme a la palabra y al mandato de Dios. Pero dentro de ellos todavía no les nace. No les nace todavía verdaderamente amar genuinamente. Interceder por las personas. Querer ver el bien y no el mal. Porque es cierto. Nosotros no estamos como iglesia para desear el mal. Personas que han sido testigos. Que aquí cada vez que yo escribo algo, la gente siempre se aluden. Y usted no sabe, mi amado, las cosas que me han deseado a mí. O sea, y la iglesia no está para eso. La iglesia, nosotros como iglesia, si verdaderamente usted se incluye como parte de la iglesia y usted verdaderamente se considera un hijo de Dios, de verdad nosotros no estamos para estar maldiciendo, deseando el mal, amenazando y amedrentando con la palabra de Dios o utilizando a Dios como el cuco y decir, mi Dios te va a hacer esto si tú te metes conmigo. Porque yo sé, yo creo que sí, que Dios defiende a los suyos. ¿Y qué pasa cuando Dios no lo hace? ¿Qué pasa cuando todo lo que tú quisieras que ocurriera a tu favor, Dios no lo hace? ¿Tú sabes cuál era la mayor queja de David? Era esa. La mayoría de los salmos tú te vas a encontrar que existe como este mismo pensar de que, Señor, a veces yo no te entiendo. ¿Por qué es que el impío parece prosperar? Esa también era la queja de Job. ¿Por qué parece que el impío prospera mientras nosotros estamos aquí teniendo que sufrir? Y estoy parafraseando. La mayoría de los salmos son salmos melancólicos, como que ubica al salmista como que en una posición de víctima. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desearíamos ver, mira, la mayoría de los cristianos quieren la victoria, no necesariamente en tener victoria en contra de, vamos a decirlo así, en ataques del diablo. Quieren ver victoria en ver a gente en la miseria. Señor Dios mío, que si vemos a alguien que está sufriendo, que perdió un ser querido, que está pasando una crisis financiera, está pasando un momento, ¿verdad? Cayó en pecado, cayó de la gracia del Señor, en lo que sea. Hay personas que se complacen en eso y lo llaman eso una victoria. Eso no es victoria, señores. Si hay algo que nos enseña la milicia, es que un soldado nunca deja a su compañero herido en el campo de batalla. Lo ayuda, lo carga en sus brazos, en sus lomos, para llevarlo a un lugar seguro. La iglesia colectivamente en general, nosotros no hacemos eso. Pero déjame continuar. Jonás decide ir y comienza a predicar lo siguiente. Esto lo vemos ya en el verso 4. Dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje de él. Un mensaje céntrico, un mensaje específico. Destrucción para esta ciudad. Dice el verso 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Escuchen esto, creyeron a Dios, no al profeta, creyeron a Dios. Porque déjame decirte, obviamente tienen que haber visto algo en el profeta que dijeron, no, hay que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje cargaba exousia, autoridad y poder, dunamis. Cargaba
ese rema que logró crear en esos corazones convicción. Por eso creyeron a Dios. Y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, o sea, el principal. El que tiene el poder y la autoridad para exponer un decreto a que todo el mundo se doblegue ante Dios. Y dice, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar, ahí está el decreto, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Qué lindo que la palabra que pregonó Jonás creó un avivamiento. Eso es avivamiento. Avivamiento no es que tú veas que el moño de las hermanas se les desmenuce. Avivamiento no es que la iglesia comience y los hermanos comienzan a correr y a brincar, a saltar y a hablar en lengua, a brincar y treparse a las paredes como Spider-Man, engancharse a los abanicos de techo. No, eso no es avivamiento. Avivamiento es cuando todo un pueblo se convierte, cuando todo un pueblo reconoce su mal camino, su mal corazón, cuando todo un pueblo reconoce la rapiña de sus manos, cuando todo un pueblo reconoce que le han fallado a Dios, no al hombre, y deciden proclamar ayuno y consagración. Eso es avivamiento. Todavía yo no he visto eso en este tiempo en todo el pueblo. Nos peleamos, nos asesinamos, nos maltratamos, nos juzgamos, nos señalamos, nos enterramos, nos desenterramos para luego volver a matarnos y enterrarnos de nuevo. O sea, nosotros somos bien severos como iglesia. Dice el verso 10 del capítulo 3. Y vio Dios que lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Aquí donde está, ahora viene el meollo de este asunto y del tema. Cuando no entiendes a Dios. Jonás en su corazón malo. Porque déjame decirte algo. Hay personas que estarán funcionando en las cosas de Dios todavía con corazón malo. Es decir, son personas, y esto tú lo escuchas mayormente en sus mensajes, que hablan enojados. Un perfecto ejemplo son los rabacucos. Esos muchachos verdaderamente aparentan estar trabajando para Dios, pero sus corazones son similares al de Jonás. Lo que se ve es la malicia. Quieren que Dios castigue. Ellos desean que Dios derrame juicio. Ellos no quieren que haya arrepentimiento, ni tan siquiera lo insinúan en sus mensajes, ni tan siquiera. O sea, ellos todo el tiempo hablan que si 70,000 o 7 veces descarrilados, ellos hablan todo criticando lo que ellos mismos hacen. Sí, porque tú no lo vas a ver. Acuérdese que por todos estos medios aguantan lo que tú le pongas y lo que tú quieras proyectar. Pero la vida secreta solamente la conoce Dios. Entonces ellos son un perfecto ejemplo, no por criticarlos y señalarlos a ellos específicos, pero es para que usted vea, hermano, hay gente que pueden trabajar para Dios y todavía tener un corazón malo. No desear verdaderamente que Dios restaure y levante a la gente. Y aquí es donde viene el problema bien grande de Jonás y se le descubre su corazón. Y para que usted vea que no es lo mismo tú trabajar para Dios, sea en el ministerio que sea, pero Dios conoce tu corazón. ¿Qué pasó con el hijo mayor de la historia del hijo pródigo? Del hijo que malgastó todos los bienes de Dios en la inmundicia, en el mundo.
que el hijo mayor, estando con su padre, se le descubre su verdadero corazón al ver que él restaura al hijo menor. Capítulo 4 de Jonás. Mira cuál fue la actitud de él. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó con Dios. Mira, pero mira qué cosa. En vez de regocijarse de que todo un pueblo se convirtió, en vez de regocijarse de que todo un pueblo se desvió del mal y fueron en busca de Dios y que Dios eliminó el peligro. Claro, déjame hacer un paréntesis. Nínive luego fue destruido 100 años después. Porque volvieron, esa generación parece que no le inculcó la misericordia que Dios tuvo con ellos, que parece que 100 años después volvieron a su maldad y como quiera Dios cumplió la palabra. O sea, que aquí lo que vemos es que Dios retrasó el juicio. Pudo haber no hecho nada si generación tras generación hubiesen honrado a Dios. Pero nada, Dios como quiera destruyó. Pero en este instante Dios no quiso destruirlo. Y Jonás, en vez de regocijarse, Jonás, en vez de celebrar esa victoria, se enojó, como muchos cristianos hoy en día, cuando ven que Dios restaura y levanta a una persona que según ellos no debió haberse levantado. ¿Tú sabes cuántas veces a mí me han dicho que yo no debo de estar pastoreando, que yo no debo de estar haciendo nada de Dios? Que, o sea, es como si la gente desearían que yo estuviese apartado. Y déjeme decirle algo, y mucha gente que me conocen, a la gente no le conviene que yo esté en el mundo. Para que lo sepan. A la gente no le va a convenir eso. Porque yo soy una persona que a mí me gusta hacer maldades. En el mundo a mí me gustaba la retaliación. A mí me gustaba, o sea, yo ejecutaba la venganza. Yo no sé por qué a la gente le gustaría verme fuera de las cosas de Dios, porque yo no era nada bueno. Y no te lo estoy diciendo yo. No quiero ni tan siquiera halagarme en eso, porque eso no es para halagar. Pero quien me conoce te puede dar testimonio. No sé para qué la gente se antojan de ver a las personas caídas en el mundo, porque si tan siquiera conocieran el proceder y la historia y el pasado de la gente, no quisieran esas cosas. Pero Jonás es muy típico de personas que se dicen ser cristianos, y voy a incluir ministros también. Hay muchos ministros que son así como Jonás, que quieren juicio, quieren castigo, quieren que Dios haga algo, los tires en cama, quieren que Dios les quite el ministerio. Quisiera que Dios hiciera muchas cosas para ellos celebrar eso como una victoria. Para luego desde los púlpitos decir, mi Dios hace juicio, mi Dios respalda, cuidado de no meterte conmigo, porque mira lo que Dios te puede hacer. Eso es una falsa representación fatúa de parte de un ministro o de un cristiano hacia Dios. Ese no es el tipo de Dios que la iglesia en este tiempo de la gracia debería de estar proyectando. Verso 2 del capítulo 4. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y en grande de misericordia, y que te arrepientes del mal. Mira esto. Ahora vemos y entendemos que verdaderamente lo que él hizo la segunda vez, lo hizo solamente porque él no quería volver a pasar las consecuencias de él desobedecer a Dios. Entonces él hace caso, pero todavía con un corazón no convertido. Y así hay muchos. No, yo sé que tu excusa es que te cortaron el cable, que te cortaron la internet y que de momento dejaste de ver esta transmisión. No, yo lo sé. Yo he puesto esas excusas también. Déjate de eso. Ese es el problema de la gente. Que son personas, mi amado, que hacen las cosas por miedo a simplemente no tener que volver a pasar las consecuencias, pero verdaderamente no han sido convencidos delante de Dios. No aman de verdad. Y yo le voy a decir algo, mi amado.
Si nosotros no cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, muchos de nosotros nos vamos a perder. Aunque verdaderamente algunos de nosotros en verdad no fuimos personas que practicamos pecados evidentes, o sea, pecados que podríamos decir, ese se va a perder por ese pecado. No, muchos de nosotros nos vamos a perder por la simpleza nada más de ser personas que no teníamos la habilidad de perdonar, de ver prosperar al hermano, de querer verlos levantados. Nada más por ese pensar, por ese pequeque y ese moriviví que se te sembró en el corazón, de tú siempre desear el mal, de tú siempre querer ver que Dios actúe a tu favor y que Él no lo haga. Por eso nada más mucha gente se van a perder. Mira lo que Jehová le responde en el verso 4 del capítulo 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa es la pregunta que yo le puedo exponer a muchos. ¿Tú haces bien en enojarte tanto? ¿Qué te importa a ti? Si Dios desea restaurar esa vida, ¿qué te importa si el hermano o la hermana falló, cayó de la gracia de Dios y si Dios lo desea usar? Y si Dios lo quiere levantar como pastor y evangelista o maestro o misionero, ¿qué te importa a ti? ¿Por qué te enoja tanto? ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué tú deseas tanto que Dios lo baje a él para subirte a ti? Así no se suben en los ministerios, ¿sabes? Eso no es prosperidad. Eso no es ni tan siquiera llamado. Tú depender de que tu ministerio se levante pisando a otro, eso no es llamado. Tú estás usurpando. O sea, eso no es así. Eso no trabaja así. Y por eso es que tal vez a veces tú no entiendes a Dios. Porque tú quisieras que Dios operara en tus caprichos, en tus deseos, que son malos de por hecho. Y cuando Dios no actúa, cuando Dios bendice, cuando Dios exalza a la persona, porque conoce el corazón de esa persona que se ha arrepentido y que una persona que verdaderamente reconoce su mal proceder, pero quiere verdaderamente agradar a Dios en lo poco y en lo mucho, y a ti te molesta que Dios lo use, tú te rascas la cabeza y dices, Señor, yo no te entiendo, yo quisiera que tú lo mates, yo quisiera que tú lo castigues, yo quisiera que tú lo postres en una cama, yo quisiera que tú le des lepra en la lengua, todas las cosas que típicamente nosotros como cristianos decimos y pensamos. No lo niegues, que los mentirosos no entran. Y esto fue lo que verdaderamente enojó tanto al profeta. Y es lo que tiene a mucha gente hoy en día perpleja. ¿Tú sabes por qué tú no entiendes a Dios? Porque Dios no es una persona o una entidad que se mueve a los caprichos de los hombres. Que es la misma razón por la cual Cristo no bajó de la cruz cuando le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, baja y desciende de ahí y creeremos en ti. Por eso Él no bajó. Porque Él no va a complacer los deseos malos de las personas. Dios no es manipulado, ni controlado, ni chantajeado por el hombre. Ni por ti, ni por ningún rey, ni por ningún presidente, ni por ningún profeta, por más ungido que sea. Que de por hecho la unción no le pertenece a nadie. Es de Dios. Y hay personas hoy en día que no tienen unción. Lo que tienen es talento. Tú puedes llenar un salón con tu talento. Pero si tú no tienes la unción de Dios, se habrán ido simplemente contentos, pero jamás convencidos y convertidos. Y esa es la diferencia, papi. Esa es la diferencia, mamá. Que yo sé cuándo reconocer que mi intelecto no es el que debe de tener el mayor escenario. Es la presencia y la autoridad de Dios. Y eso es lo que la gente no entiende. Incluso yo he tenido que venir modificando mucho mi manera de pensar también. Todas las cosas que yo he venido atravesando, las atravesé. Y esto es algo que he venido entendiendo. Las he atravesado y Dios las ha permitido porque yo en una ocasión fui una persona que yo tenía ese pensar. Quien cayera, quien le fallara a Dios, quien se comportara de una manera, quien tuviera este o aquella actitud, merecía que Dios castigara.
Y Dios me enseñó. Me hizo esa pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Yo recuerdo que cuando yo estaba orando en una ocasión, no orando ¿verdad? Porque me estaban, claro, siempre he sido atacado, pero la oración recuerdo, y esto hablo de años atrás, muchos años atrás, estaba en mis principios de mis caminos y yo no entendía muchas cosas, no entendía cómo Dios operaba. Porque la Biblia, pues la manera que a veces yo la leí y la interpretaba era que, bueno, si esto es así, Señor, tacho, yo soy intocable, nadie me puede tocar, porque tú vas a salir a mi defensa. Y cuando uno está caminando en las cosas del Señor al principio, ahí van a haber muchas cosas que no vamos a entender. Pero los años, los tropiezos, las malas decisiones, los desvíos, los ataques tanto del diablo, pero también las pruebas que Dios levanta a nuestra vida, nos enseña, nos moldea, nos va capacitando, nos va madurando, va ensanchando nuestra forma de pensar. La perspectiva es distinta. Y comenzamos entonces a entender que hay cosas que Dios hace que jamás las vamos a entender, pero como Él es divino, como Él es soberano y como Él es perfecto, Él entiende cuáles van a ser los resultados de lo que Él hace. Por ende, a mí solamente me compete simplemente seguir ese fluir, no cuestionar, no contender. Y eso me ha hecho cada vez más una mejor persona. Y con esto no estoy diciendo que terminé de aprender. Estoy aprendiendo todos los días. Hay personas, mi amado, gloria al Señor, y nos ha tocado vivir esto en esta semana. Ha sido bien fuerte con mi esposa y yo y los ataques. Ha sido bien fuerte, mi amado, tener que ver cómo la gente, mi amado, son malas. No ha sido fácil porque uno a veces, uno espera, o sea, esto es otro error que nosotros cometemos, que nosotros a veces pensamos y esperamos, porque hay esa expectativa de que la maldad, los ataques, el señalamiento viene del impío por causa del evangelio. Y uno puede vivir con eso porque uno dice, se espera eso, porque es fácil tú poder aceptar el ataque de aquel que tú identificas como tu enemigo. Pero ¿qué pasa cuando ese ataque viene de aquellos que tú esperas que sean parte de tu equipo? Que sean soldados iguales que tú peleando la misma guerra y la misma batalla, pero terminen virándose en tu contra. Eso duele. Y esa es la parte que es difícil de entender. Pero algo que yo he podido nuevamente aprender, y por eso comparto este mensaje con ustedes, porque de Jonás conocemos todo, pero a veces cuando indagamos más profundo nos damos de cuenta que Jonás era una persona bien discriminatoria y me atrevo a decir, bastante odiosa. Porque el tú querer la calamidad y la crisis y la destrucción de un pueblo, ignorando y eliminando por completo la misericordia de Dios, tú tienes que tener un corazón malo. Tú no puedes ser un hombre o una mujer de Dios de esa manera. Y claro, no vamos a ignorar de que Dios como quiera lo consideró su profeta y lo usó. Pero verdaderamente, déjenme terminar para que ustedes vean, mira cuál fue la actitud continua de este profeta, y es lo mismo que continúa hoy en día la mayoría de la gente. Para terminar, voy a comenzar en el verso 6 del capítulo 4. Dice: y preparó Jehová Dios una calabacera, el cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, mira esto, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Mira esto.
Tú tienes que ser bastante arrogante para eso. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí termina. O sea, la moraleja de eso es que a veces nosotros nos enojamos de cosas que nosotros mismos no tenemos. Nosotros mismos no tenemos derecho de reclamar porque no hicimos, o sea, no fuimos autores de nada de eso. Jonás se enoja por una calabacera que él no tuvo nada que ver con el crecimiento de ella y le sirvió de cubierta en un momento dado. Y cuando Dios quiso decir, llegó el tiempo de que esta calabacera te sirva a ti de cobertura, la hirió, se enojó. Y Dios le dice, pero ¿y por qué tú te enojas? Si tú no fuiste quien tuviste nada que ver con esa calabacera. Y le dio a entender, ¿por qué tú te enojas? Tú no teniste nada que ver con el avivamiento de ese pueblo. O sea, hay personas que, hermano, esto es otra cosa. Hay personas que se atribuyen a ellos, ¿verdad? Se atribuyen a ellos un cierto avivamiento cuando que ellos no tuvieron en sí nada que ver. Ellos fueron solamente instrumentos. Jonás fue instrumento para que todo ese pueblo se convirtiera. Y claro, yo pienso también que aquí proféticamente Dios le está diciendo que llegará un momento que esa victoria llegaría eventualmente a perecer, y lo sabemos porque 100 años después Nínive fue destruido. Proféticamente yo lo digo en la forma en que él dice, yo hice crecer la calabacera, pero luego envié un gusano para herir la calabacera para que muriera. Yo pienso que proféticamente ahí Jehová le estaba dando a entender, aunque ellos se conviertan hoy, eventualmente va a llegar un momento en que van a perecer porque sabemos que por la historia terminaron haciendo lo mismo de nuevo. Pero aquí la clave es, nuestro deber es simplemente con un corazón limpio, libre, amoroso, hacer la voluntad de Dios. Indiscutiblemente, si nosotros pensamos que las personas merecen o no la salvación y el perdón y el arrepentimiento de Dios, eso no nos compete a nosotros. A mí no me compete eso. Mi deber como ministro, como hijo de Dios, es hacer la voluntad de Dios. A mí no me interesa si la persona se va a convertir o no. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios, llevar la palabra. Convertidos y arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Punto y se acabó. Lo demás lo hace Dios. Si la persona se arrepiente y se convierte, hubo victoria y yo tengo que celebrar eso, no enojarme. No es cuestionar a Dios y decir, Señor, de verdad yo no te entiendo. Yo esperaba que tú destruyeras a todos, para que aprendan y para que crean en ti. Porque hay personas que piensan que el poder de Dios se muestra en la destrucción. Y por eso es que siempre vemos ahora a los profetas todo el tiempo pregonando destrucción y calamidad. ¿Cuándo vamos a ver un profeta pregonando del amor y del arrepentimiento de Dios? Diciendo, mira, Dios quiere que se arrepientan. Dios va a traer bendición si lo hacen. Pero si no lo hacen, entonces tienen que entender que entonces el favor de Dios no estará aquí. Pero no querer desear el mal. No utilizar la palabra del Señor como una herramienta para manipular, para intimidar. ¿Por qué tú no entiendes a Dios? Escudriña tu corazón. Porque tal vez en tu corazón tú sí deseas el mal. Tú no quieres orar por esa persona, tú no quieres interceder, tú no quieres presentárselas a Dios. Tú quieres en tu afán, que es un afán desmedido, un afán malicioso. Tú quieres que Dios destruya, que Dios castigue. Y yo sé que hay personas que son así.
No me lo tienen ni que decir porque ya a mí me ha tocado estar entre medio de ellos. Tú quieres que verdaderamente Dios castigue y destruya y haga y deshaga. ¿Para qué? Para tú llevarte el crédito. Porque claro, si tú lo anuncias y se cumple, te dan el crédito a ti. Eso es lo que está pasando. Hay muchos aquí que lo que quieren es el crédito. Están como Trump. Están como Trump de verdad. Ese orgullo de ellos querer recibir el crédito. Porque eso fue lo que él dijo. No me voy a desviar mucho, pero quiero tocar eso porque encaja un poco aquí. El presidente de los Estados Unidos aquí no quería que Biden se llevara el crédito de las vacunas. Y por eso él apresuró a la FDA de que aprobaran las vacunas para que durante su administración él se llevara el crédito. Porque hay gente así, quieren todo el crédito. Ellos no quieren que Dios se lleve el crédito. Quieren ellos el crédito. Porque acuérdate, así tú te vas a llevar los ratings, los likes, los compartir. Dicen, esto es un profeta de Dios, este habla de parte de Dios. Si se cumple lo que tú dices. Y Jonás era una persona que es muy similar a la gente de hoy en día. Se enojan cuando Dios bendice, se enoja cuando Dios levanta, cuando Dios restaura, cuando Dios prospera. Y cómo odian ver a las personas prosperando. Me ha tocado verlo, mi amado. Familias, amistades, hermanos en Cristo odian ver a uno prosperar. Qué malo es eso. Y después se preguntan por qué ellos están mal. Después se preguntan por qué ellos están en crisis. Después se preguntan por qué les salen enfermedades. Después se preguntan por qué no pueden. Todo lo que reciben lo reciben en sacos rotos. O sea, hay un liqueo financiero. Pregúntate por qué. ¿No te has preguntado? Por lo mala y lo malo que eres. Porque no te gozas cuando Dios restaura. No te gozas cuando Dios usa al hermano o a la hermana. No te gozas, no te regocijas, no celebras la victoria de otro. Te enerva ver la prosperidad espiritual y literal, físicamente de las personas, de los hermanos. Tú tienes que celebrar. Tal vez Dios no esté haciendo eso contigo, pero eso no significa que Dios no tenga un plan contigo y que Dios no tenga algo especial para ti. Pero tú tratar de pisar a tu hermano, tú tratar de querer desearle el mal, eso no es de Dios. Y Dios te dice hoy y te hace la pregunta, ¿haces tú tanto enojarte? Pero si yo quiero tener misericordia con él o con ella, ¿a ti qué? Tú no tienes que entenderme, tú tienes que simplemente ver mi gloria, experimentar mi amor y ver cómo mi misericordia alcanza hasta la cuarta generación cuando verdaderamente el hombre o la mujer se arrepiente delante de mi presencia. Ese es el Dios que yo he venido a experimentar. No el Dios que muchos hoy en día están predicando. Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado. Compárate este video. Cuando no entiende a Dios, tiene mucho que ver con el corazón que tú llevas y que tú portes y los pensamientos que tú tienes hacia los demás. Saludos, mi amado. Sigan orando por nosotros. Les pido el favor. Ya en unos días salgo hacia Nueva León, Monterrey, México. Allá vamos a compartir con nuestro pueblo mexicano, nuestros amigos, mi amado, que han abierto las puertas hacia nosotros. Yo amo verdaderamente a este pueblo mexicano. Aquí en los Estados Unidos, específicamente en Milwaukee, hay un gran pueblo mexicano. Tengo bastantes amistades mexicanas. Y he tenido incluso integrantes mexicanos en la familia. Y son personas de buen corazón. Y me va a tocar celebrar y compartir con este pueblo amoroso. Y nada, manténganos en sus oraciones, mi amado, que vamos para allá con un propósito de levantar una obra y de que Dios nos siga utilizando. Ya mi esposa está allá también. Y sigan orando, mi amado, porque el diablo se ha levantado. Pero el Dios que yo le sirvo es más grande. Y nosotros le creemos a Él. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas bendiciones y gracias por compartir con nosotros, ¿verdad? Esta
transmisión. Muchas bendiciones, saludos.